Mitos y leyendas aztecas, la historia de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. En el corazón de Mesoamérica, donde se alzaban las majestuosas pirámides y la gente rendía culto a los dioses, surgió una de las leyendas más emblemáticas de la civilización azteca, la historia de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y Tezcatlipoca, el dios del cielo nocturno. Esta narrativa no solo explica la creación del mundo y de la humanidad, sino que también refleja las complejas relaciones entre los dioses, la lucha entre el bien y el mal, y las esperanzas y temores del pueblo azteca. El origen de los dioses. En el principio de los tiempos, el universo estaba en un estado de caos. No había luz, y la oscuridad reinaba en todas partes. Los dioses, cansados de este desorden, decidieron crear un mundo nuevo. Entre ellos estaban Quetzalcóatl, el dios del viento y de la vida, y Tezcatlipoca, el dios del destino y la guerra. A pesar de su amistad, existía una rivalidad latente entre ellos, ya que cada uno representaba aspectos opuestos de la existencia. Quetzalcóatl, que simbolizaba la creación, el amor y la fertilidad, soñaba con un mundo lleno de luz, donde la vida floreciera en armonía. Tezcatlipoca, en cambio, era el dios de la oscuridad, la guerra y el caos, fascinado por el poder y el control. Los dioses comenzaron a trabajar juntos, y tras mucho esfuerzo, crearon la tierra. Quetzalcóatl moldeó las montañas, los valles y los ríos, mientras que Tezcatlipoca le dio forma a los cielos. Sin embargo, su colaboración no fue suficiente, y decidieron que era necesario dar vida a los seres que habitarían este nuevo mundo. Así, los dioses se reunieron nuevamente y decidieron crear al ser humano. Tezcatlipoca tomó tierra y la moldeó en un cuerpo, mientras que Quetzalcóatl insufló en él el aliento de la vida. Así nacieron los primeros hombres, quienes adoraron a sus creadores y vivieron en paz, rodeados de abundancia. Con el tiempo, la armonía comenzó a desvanecerse. Los hombres, en su adoración, comenzaron a idolatrar a Quetzalcóatl, quien les había enseñado el arte de la agricultura, la música y la sabiduría. Tezcatlipoca, sintiéndose menospreciado, decidió que era hora de intervenir. Una noche, bajo la oscuridad del cielo, Tezcatlipoca descendió a la tierra en forma de jaguar y con su astucia, sedujo a los hombres para que adoraran la guerra y la fuerza. Las cosechas comenzaron a fallar y el caos se apoderó de la humanidad. El miedo y la desesperación se esparcieron entre los pueblos, que empezaron a perder la esperanza en su Dios benevolente. Al enterarse de lo que estaba ocurriendo, Quetzalcóatl decidió que debía actuar. Ascendió al cielo y se convirtió en una estrella brillante que iluminaba la noche, instando a la humanidad a recordar la paz y la unidad. Sin embargo, Tezcatlipoca no se detuvo. Utilizando su poder, lanzó una sombra sobre Quetzalcóatl, intentando apagar su luz. En una gran batalla celestial, los dioses chocaron en un enfrentamiento épico que resonó en todo el cosmos. Las estrellas temblaron, y la tierra resonó con el eco de su lucha. Quetzalcóatl luchó valientemente, pero la astucia de Tezcatlipoca era poderosa y finalmente, en un momento de desesperación, Quetzalcóatl decidió retirarse. Con dolor en su corazón, dejó a la humanidad a merced de su adversario. Antes de desaparecer en el horizonte, Quetzalcóatl prometió regresar. Un día volveré, y cuando lo haga, traeré la luz y la sabiduría que han olvidado, declaró. Así, se alejó hacia el este, donde se dice que se transformó en una nube brillante que desapareció entre las montañas. Mientras tanto, la humanidad, ahora dominada por Tezcatlipoca, se sumió en la oscuridad. Las enseñanzas de Quetzalcóatl se convirtieron en leyendas y los hombres empezaron a olvidar su sabiduría. Sin embargo, aún había un rayo de esperanza. La gente comenzó a contar la historia de Quetzalcóatl, y sus enseñanzas sobre la paz y la unidad se transmitieron de generación en generación. La leyenda de su retorno se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que anhelaban la restauración del orden y la luz. Con el paso del tiempo, la historia de los dioses fue siendo reinterpretada y se convirtió en parte de un ciclo más grande, el ciclo de los soles. Según la mitología azteca, la humanidad había pasado por varios ciclos de creación y destrucción. Cada ciclo representaba un sol, y cada sol era destruido por fuerzas caóticas que reflejaban la eterna lucha entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Se decía que el quinto sol, en el que vivían los aztecas, era el último y estaba destinado a ser destruido por fuerzas oscuras. Los aztecas creían que el retorno de Quetzalcóatl sería la clave para la salvación de la humanidad y que la única manera de apaciguar a Tezcatlipoca era a través de rituales y ceremonias. Esto les llevó a realizar ofrendas, sacrificios y danzas en honor a ambos dioses, buscando siempre el equilibrio en su vida espiritual. En cada festival, recordaban las historias de su lucha, lo que les ayudaba a mantener viva la esperanza en tiempos de desesperación. La historia de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca se convirtió en un pilar de la identidad azteca.
Los sacerdotes y chamanes contaban las hazañas de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca en ceremonias religiosas, y la dualidad de estos dioses se reflejaba en muchos aspectos de su vida diaria. Las obras de arte, la música y la literatura de la época estaban impregnadas de esta rica mitología, que enseñaba lecciones sobre la lucha entre el bien y el mal, el equilibrio y el descontrol. Las representaciones artísticas de los dioses, así como de sus hazañas, adornaban los templos y espacios públicos, educando a la gente sobre la importancia de estos mitos en su vida cotidiana. Los aztecas también establecieron una conexión profunda con la naturaleza a través de estas historias. Las estaciones, las cosechas y los ciclos de la vida estaban interconectados con la mitología de sus dioses, lo que les permitía ver la naturaleza como un reflejo de sus propias luchas internas y externas. Así, la religión y la vida cotidiana se entrelazaban en una red rica y compleja. La leyenda alcanzó un nuevo significado con la llegada de los conquistadores españoles. Muchos aztecas interpretaron a Hernán Cortés como el regreso de Quetzalcóatl, un malentendido que contribuyó a la caída de Tenochtitlán. La llegada de los europeos se vio como una continuación de la lucha entre los dioses y la lucha por el destino de la humanidad. Los españoles, al ver las grandes construcciones y la cultura avanzada de los aztecas, se dieron cuenta de que enfrentaban a un enemigo formidable, pero también a un pueblo cuya espiritualidad era profundamente rica y compleja. La confusión entre Cortés y Quetzalcóatl generó esperanza y desilusión en el pueblo azteca. En su búsqueda de poder y control, los conquistadores desataron una serie de eventos que llevaron a la destrucción de la cultura azteca, y la historia de Quetzalcóatl se transformó en un símbolo de resistencia y pérdida. Las tradiciones y creencias comenzaron a desaparecer bajo la presión del colonialismo, pero las historias sobre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca continuaron siendo contadas en secreto, como un recordatorio de lo que una vez fue. A pesar de la colonización y la opresión, el legado de los aztecas y sus mitos perduró. Las leyendas se adaptaron y evolucionaron, fusionándose con nuevas creencias y tradiciones. La figura de Quetzalcóatl se mantuvo viva en el imaginario popular, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y resistencia frente a la adversidad. Las comunidades indígenas que sobrevivieron a la conquista continuaron celebrando sus tradiciones y compartiendo las historias de sus ancestros, manteniendo la conexión con su pasado. Con el tiempo, estudiosos y antropólogos comenzaron a redescubrir estas leyendas, llevando a una nueva apreciación de la riqueza cultural azteca. En la actualidad, Quetzalcóatl es un símbolo de identidad y orgullo para muchos, representando no solo la historia de los aztecas, sino también la lucha por la justicia. La historia de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca es más que un simple relato de mitología, es una representación de la dualidad de la vida, el conflicto interno de la humanidad y el deseo de equilibrio y paz. Los aztecas, a través de sus mitos, nos enseñan que en la vida siempre habrá fuerzas que luchan por el control, y que el verdadero desafío reside en mantener la luz en tiempos de oscuridad. Hoy, mientras recordamos estas leyendas, podemos reflexionar sobre sus enseñanzas y la importancia de encontrar nuestro propio equilibrio en el mundo moderno. Las historias de los dioses aztecas siguen resonando en nuestra cultura, recordándonos que la lucha entre la luz y la oscuridad es una parte intrínseca de la experiencia humana.